Bienvenidos españolistas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si ven mi pantalón de pijama es porque estoy en pantalón de pijama. Disculpitas. El día de hoy tenemos un video diferente. Vamos a hacer un Get Ready With Me porque después de esto tengo que ir a la Gandhi, Mauricio Aguilar, para ver una presentación del libro que van a hacer y tal. Y pues dije, sirve que me arreglo y hablo con ustedes un ratito antes de irme a este lugar. Y como vieron en el título de este video y claramente en mi peinado, vamos a hablar de mis lecturas de 2016. No les voy a ir mostrando todos los libros, créanme, están acá al lado, les voy a empezar a poner como imagencitas de qué libro era el que yo estaba leyendo, porque como nos vamos a maquillar, no quiero como ensuciar los libros. Así que yo con estas fresitas hermosas que me regaló una amiga artesana, me empiezo a hacer esto para atrás, muy típico de 2016, y nos empezamos a maquillar y les empiezo a contar qué onda con la Diana de 2016 y sus lecturas. Yo rezo en él, espero que la cámara me enfoque todo este tiempo porque sé que he tenido un problema con eso, pero bueno, primero que nada vamos a preparar la piel con un primer que hace que todo se quede como sticky, repito, muy típico de ese momento. Y también primero lo primero, yo estaba en preparatoria, claramente, cuando empezó el 2016. Y yo de hecho hasta 2016 no había sido la niña de la escuela como que se dedicara mucho a ella. Claro que siempre me gustó la materia de historia y de literatura. En esas siempre me iba bien. Y para ese momento ya estaba en quinto de prepa. Y yo ya había reprobado mate cuarto. Entonces, como había reprobado mate 4, tenía que recursar mate 4 con un profesor extraordinario que se llama David. También tiene un canal aquí en YouTube que ayuda a personas que no son buenas en matemáticas, como yo me era petatera. Entonces, mi mañana se distinguía en tomar mis materias normales y en la tarde tomaba todas las clases que tenía este profesor, que son 40 horas, son un chorro de matemáticas, para siquiera esperar pasar el examen de matemáticas quinto, por lo cual mi tiempo de lectura era bastante ínfimo. Y aprendí de mi error en cuarto, en quinto me volví bien tetaza. Entonces, para mí lo primero eran las lecturas de la escuela. ¿Qué tenía yo en la escuela? Pues literatura universal en ese instante, con una profesora igual maravillosa, que fue la que me encaminó en esto de las letras hispánicas. Y en ese momento leí Gilgamesh o La angustia por la muerte, que es un poema épico. Y me gustó, chicos. A mí siempre me ha gustado cosas de historia, arqueología, antropología. Entonces, para mí pensar en Mesopotamia, en ese momento, en las ciudades sumerias y acadias, para mí fue una fascinación. Yo sé que no es lo que uno se espera, ¿no? De todas las sagas y tal, pero pues era algo que estaba viviendo en ese momento. Y me lo eché yo creo que en una semana, la verdad. Fue una lectura bastante rápida, entendiendo que pues yo era una puberta, que pues que le iba a entender, o sea, que no le tendría que interesar mucho, pues, un poema épico. Pero a mí me encantó y me fascinó y fuimos con la siguiente lectura, que fueron las troyanas. Ya es así, no le entendí nada. La realidad es que le tuve que preguntar a mi mamá, que para mí siempre ha sido como fuente confiable de información, para saber qué caramba estaba pasando, y resulta que ya había hecho las troyanas en prepa y ya me explicó que iba de la caída de Troya y yo entonces ya empecé a entenderle cosas. Ese texto no me encantó tanto, leí muchísimo teatro. En ese momento yo leía teatro, pero no iba al teatro, no veía teatro. Quiero hacer un pequeño paréntesis en el cual intento recrear un look que a mí me hubiera gustado llevar en 2016 si hubiera tenido esta cara, esta cuerpa, estos collares, esta tela, todo lo que tengo ahorita y no la cantidad de inseguridades que tenía cuando tenía 16 años, porque tenía 16 años. Eso es lo que estamos intentando recrear. Entonces leía Gilgamesh, Las Troyanas, que no me encantó tanto, también Abenamar, Moro de la Morería, cosas que pues lees en literatura universal. Y antes de ir a algo importante de literatura universal, aquí la pregunta sería, pues, si yo qué carambas leía de fuera. La realidad es que también tenía otra materia que se llama ética, que me gustaba mucho y también tocaba de todo tipo de lecturas. Pero bueno, yo por fuera, en ese momento tenía un grupito de amigas y estábamos leyendo Harry Potter, porque una de mis amigas de ese momento, Paulina, jamás lo había leído y fue como, no entiendo el furor. Y yo, ¿cómo que no lo entiendes? Y todas nos volvimos a poner a leer, todas las que ya lo habíamos leído, estábamos volviendo a leer la saga de Harry Potter. Y eso fue de 2016 a 2018 porque, repetimos, yo tenía un chorro de tarea, cosas de preparatoria. Y la verdad es que yo siempre he sido bien otaku, personas. Entonces, de las cosas que más leía yo eran mangas. Y pues sí, hay que pensarlo solo un poquito, ¿no? Era una lectura bastante ligera, eran muy baratos. O sea, en ese momento Panini tenía los mangas a 75 pesos, eran muy baratos y mi beca era de 600 pesos, personas. O sea, porque claramente fui a escuela pública, fui a la UNAM, entonces a mí me daban beca.
y con eso me podía comprar un panini al mes. Y leía los de Maid-sama porque yo soy una romántica empedernida y siempre me han gustado como estos amores de secundaria, de prepa y tal, que son como muy tóxicos, pero a mí en ese momento me parecían muy bonitos. Recordemos, por favor, que en el 2016 teníamos muchas cosas normalizadas que, bendito Dios, espero yo ya no las tengamos tanto. Y esto es algo que quería hablar con este trend. Chicos que creen que el 2016, uno, es el 2014 y dos, era la cosa más bonita de la vida, estamos en un error. La violencia, particularmente entre pareja, estaba súper normalizada. Y eso tristemente se reflejó en mi vida cotidiana y en mis lecturas. Pero bueno, esa es otra historia, chiquets. También regresando a lo académico, la verdad es que yo creo que como muchos, en un momento en el cual pues estás estudiando, tus lecturas se rigen mucho por lo que estás estudiando, ¿no? O sea, porque tampoco te da mucho tiempo de hacer otra cosa. O mínimo a mí no me daba tiempo porque voy a ser honesta, entre leer así descabelladamente otras cosas y hablar con mis amigos de la prepa y salirme de fiesta y tal, pues prefería, sí, sí, menor de edad, horrible. Como, como Marisol de la Fuente. Pero sí, o sea, entre salirme de farra y tal, y estar con mis amigos, y hacer como otro tipo de cosas, y leer, pues prefería salir y hacer otro tipo de cosas. Y ese tipo de cosas, pues no era leer, más bien leía en el transporte público, como muchos universitarios, en lo que iba al colegio para distraerme un poco. Entonces yo leía lo que me mandaban mis profes. ¿Y qué me mandaban mis profes? Me mandaban cosas bien interesantes, la verdad. De hecho, yo gracias a la escuela descubrí que los grandes clásicos de la literatura son grandes clásicos porque son sumamente divertidos. Repetimos, después de leer Las Troyanas, a la cual no le entendí un carajo, leímos Abenamar, Moro de la Morería, que es un poema medieval, y gracias a ello entendí que la literatura medieval y que la época medieval no es oscura para nada, tiene un chorro de información, entre muchas otras cosas. Y yo creo que ahí fue donde me enamoré, en realidad, de la literatura medieval. Y después de eso, en Siglos de Oro, leímos a Shakespeare. O sea, quiero que entiendan que en un año yo en literatura universal leí 5 o 6 textos más o menos, libros bastante grandes o un poco complejos, y la verdad el último era enorme, que para ese momento, en ese lugar, con los recursos que tenía, pues, o sea, son 5 lecturas más 5 que me mandaba el de ética, pues ya son 10 libritos, ya es bastante. Y leímos Sueño de una noche de verano, cosa que a mí me dio muchísima risa, es un muy gran texto, y yo no sabía, o en ese momento no sé, no imaginé, no pensé, que lo pude haber visto, ¿no? En YouTube. Y bueno, obviamente como era una materia, pues nos hacían como reportes de lectura o tal sobre las lecturas, pues para calificarnos. Y reprobé ese examen porque yo soy como Cecilia, creo que se llama esta creadora de contenido española. Yo no leía los nombres de los personajes. Lo único que hacía era, o sea, en mi cabeza fue, ok, este personaje que inicia con esta letra es A, este personaje es B, este personaje es C y este es D. Y entonces hice el triángulo amoroso con letras, porque en mi cabeza fue sumamente difícil entender los nombres, o sea, no me los aprendí. Y el examen que hizo esa profesora era sobre los nombres de los personajes, entonces lo troné. Pero, y mi profesora fue como, ¿pero por qué lo tronaste? ¿A ti te gusta? ¿Eres buena en esta materia? Y yo, porque yo no me sé los nombres de los personajes, casi nunca me los aprendo. Entonces, pues nada, esa fue mi anécdota chistosa. Mientras tanto, con mi profesor de ética, que también nos mandaba a leer bastantes cosas, estábamos leyendo La Respetuosa, no puedo decir el título completo porque me censuran. Y de hecho fue algo que hablamos en esa clase, ¿no? De por qué tendrías que censurar un texto que se llama así, que es nuevamente una obra de teatro que habla sobre la libertad y las oportunidades y qué tanto nos hacemos responsables de nosotros, nosotras, nosotros. A través de una trabajadora de la noche, lo tengo que decir de esta manera, que se mete con una persona afro que pues claramente en ese momento ninguno de los dos tiene como muchos derechos. Y pues tienen que ver cómo salen de ese embrollo ético de hacerse las víctimas por la situación o aceptar que son las víctimas y qué pueden hacer con esa situación. Y a su vez, y por segunda vez consecutiva, estaba leyendo Ética para Amador. Por cierto, se me hizo muy ad hoc esta paleta de Betty Boop con Beauty Creation, no solo para hacer este look, sino porque creo que muchas personas tenían varias cosas de Betty Boop y a mí se me hacía muy bonito. En fin, regresamos. Para mí, Ética para Amador es mi libro confort. Es el libro que busco cada que me siento perdida en el universo. Y pues en ese momento yo estaba pasando varias cosas. Por un lado, mi mejor amigo estaba sufriendo de cáncer
y le estaban haciendo quimioterapias y tal. A mi papá le acababa de dar un infarto y lo habían tenido que operar. Y además yo en mi mundo de preparatoria pues debía materias. Entonces para mí fue reencontrarme con ese libro, fue toda una experiencia. Y pues tengo libros de la secundaria, entonces tengo cosas que yo subrayé en la secundaria y que subrayé en la prepa. Y cuando me volví a sentir sumamente perdida en el mundo, lo volví a leer y cada que me pasa lo vuelvo a leer y cada vez subrayo otras cosas. Siempre me gustó mucho leer ensayos, leer pensamientos, me gusta. Entonces, para mí fue trascendental andar leyendo ese tipo de textos en ese momento de mi vida. Obviamente regresamos a la clase de literatura universal y al fin conozco otra cosa que no sea occidente y literatura mexicana, porque es algo que llevas en el primer año de preparatoria. Y conozco lo que están haciendo del otro lado del charco, y me refiero a Haruki Murakami. Ahora, yo les dije hace un instante, hace nadita, que yo soy otaku. Así, su otaku de confianza, esa soy. Y para mí, saber, entender que había una persona en el otro lado del planeta escribiendo cosas tan loquísimas como 1Q84 de Haruki Murakami, me explotó la cabeza y me hizo buscar muchísima literatura de ese lado del mundo. Y ahí llegamos con Hiromi Kawakami y con otras sagas y autoras y autores que pues voy a mencionar y he mencionado a lo largo de este canal. Así que sí, ahí nació mi amor por Haruki Murakami. Cambié de brocha porque la anterior nada más no me ayudaba mucho. Una disculpa. Y teníamos que leer todo 1Q84 personas. Yo estoy viendo, está hasta el fondo de esta torre, 1Q84. Era una cosa de verdad inmensa. Por mucho que mis amigas hayan sido lectoras, por mucho que nos encante, ¿no? Ese tipo de textos, por mucho que nos guste la ficción, por mucho que nos guste reflexionar sobre las sectas y este tipo de cosas, no había poder humano que me hiciera acabar en 2 meses 1Q84. Porque además nos tenemos que aventar solo el libro 1 y 2, porque dijo ya el 3 ya se me hace una locura. Entre los dos, o sea, entre el 1, el 2 y el 3 hacen algo así de libro. No había manera. Yo hice todo lo posible para acabar la mitad del segundo libro que viene en un solo tomo, y hasta ahí me quedé y bendito Dios nos preguntó hasta el inicio, porque muy seguramente sabía que no íbamos a terminar de leerlo, nos preguntó hasta el inicio de 1Q84, de la segunda parte del segundo libro. Y el tercer libro, me volví a aventar el segundo libro y me aventé el tercero hasta la universidad, casi pandemia. Mucho, 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 muchísimo tiempo después. Ahora, si ustedes se preguntan, en serio, yo que leía fuera de la escuela, también leía muchos fanfics. Nunca le entendía a Wattpad. O sea, yo encontraba PDFs y me los ponía a leer. Si yo no encontraba PDFs, yo no leía, porque yo a Wattpad nunca le entendí. Soy muy mala con la tecnología y eso a mí nomás no me dio. Y obviamente utilizaba mi tiempo también para ver animes. O sea, no me dedicaba únicamente a leer. Me gustaba la lectura, sí. Seguía leyendo Asterix, evidentemente, porque eso siempre fue como mi amor. Leía mangas, por supuesto. Leía Harry Potter, sí, me leí toda la saga de Harry Potter. Y estuvo genial, pero yo no sé, como que nunca me clavé tanto hasta ya más grande. En la secundaria sí. O sea, si me preguntan en 2014 qué andaba haciendo yo, era leer libros y repetimos. Yo era esta única y detergente. Tengo que cerrar este ojo en lo que esto se seca. Yo era una única y detergente. Entonces no leía Hush Hush, no leía Cazadores de Sombras, no leía Bajo la misma estrella. Tengo Bajo la misma estrella porque lo compré después de que mi mejor amigo muriera de cáncer. Em, pero antes de eso, yo no lo había leído. Vi la película hasta después, cuando murió mi mejor amigo. Otra cosa mariposa. Yo leía otro tipo de sagas, casualmente muy dirigidas hacia el lejano oriente, ¿no? Hacia Corea, China, Japón, ese tipo de lugares. Entonces, mientras que en la secundaria yo me intentaba ser única y detergente con un tipo de libros como muy particulares, que sí, obviamente los venden en Gandhi, sí estaban más o menos como al frente, pero no era de los que todos hablaban. En la preparatoria sí me mandaron, es que creo que también tiene que ver eso. En la preparatoria sí me mandaban cosas que leer. Y no eran cosas, o sea, chicos, tuve que leer los diálogos de Platón. No eran las cosas más chiquitas del mundo. Porque sí, para los que no sepan, tienen que leer los diálogos de Platón en algún momento de la existencia. Bendito Dios, es en preparatoria.
en donde más cosas empiezan a tomar sentido. Lo que también recuerdo que leía mucho era blogs, artículos, como, sí, como cosas de investigación, porque yo siempre he tenido muchas dudas y siempre he querido a alguien que me las conteste. Entonces yo quería saber sobre Catalina de Aragón, porque había escuchado algo sobre ella y entonces me ponía a leer sobre Catalina de Aragón como desquiciada. Y además, obviamente en ese momento estaba como muy metida en cosas de brujería y así como en encantamientos y tal, y estaba aprendiendo a leer las runas. Disculpitas, el delineado se tiene que hacer en silencio o no se hace. En serio, sale horrible. Les comentaba que además yo estaba aprendiendo a leer las runas, ¿no? Entonces, imagínense que además de tener 12 materias y andar repitiendo mate, tenía que estar tomando como un curso. Era un exnovio obsesionado conmigo y todavía está obsesionado el pobre hombre conmigo y con que yo aprendiera runas. Pero yo me lo tomé muy en serio, obviamente, y entonces lo único que pasó fue que tenía además otra actividad que hacer, que era aprender a leer las malditas runas. Y sí aprendí y pues también estaba leyendo muchísimo sobre, en ese momento estaba muy de moda por alguna razón que desconozco, las brujas Wicca. Y entonces ahí me tienen a mí leyendo en lugar de andar, hubiera leído Hush Hush, en lugar de andar leyendo cosas que todo el mundo leía, hablar sobre brujería y tal. Por supuesto que eso también me llevó a otro tipo de conocimiento, ¿no? Como saber sobre el vudú, que nosotros lo vemos como algo horrible y espantoso y nada más es como lo que nosotros sabemos de la religión cristiana, combinada con, o hecha sincretismo, esa es la forma adecuada de decirlo, con culturas afrodescendientes que llegaron a América. Porque este ex que les digo que tenía como ciertos problemitas, y era evidente, y yo no sé por qué no lo veía, pero bueno, eso no tiene que ver con la lectura. Estaba obsesionado con que yo no supiera de eso y para mí era como de el conocimiento, y lo sigue siendo. El conocimiento, el saber es poder. También he haciendo un poco de recuento de ese momento de mi vida. En ética, estoy casi segura que fue la primera vez que yo conocí a Chimamanda y que leímos cómo educar en el feminismo, porque una de las cosas importantes que tocamos en esa materia fue sobre la maternidad, evidentemente. Y para mí fue la primera vez que me pude detener a pensar en una estructura no colonial. Y digamos que eso combinado con lo que estaba viviendo con las otras materias, es decir, en literatura no, digo, en historia no, porque en historia estaba viviendo historia universal, no es cierto, historia de México, con un profesor horrible, no horrible porque fuera malo, horrible porque no daba clase. Entonces yo más bien preguntaba algo y él contestaba, ¿no? Y nos contaba su historia relacionada con eso. Y ya. Y nosotros teníamos que exponer. Era muy rara su clase, pero con literatura, o sea, al descubrir que Oriente evidentemente también está escribiendo y que África evidentemente también está escribiendo, fue como de, wow, 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 un segundo. ¿Cómo que hay algo más allá de los clásicos y del boom latinoamericano? ¿De qué me estás hablando? Por cierto, a mí nunca me ha interesado el momento en el cual me maquillo, siempre me pongo mucho rubor. Y aquí se me hizo un parche horrible porque fijé antes de poner rubor líquido y se me parchó. Y para terminar, hablando de clásicos, voy a hablar de un texto que sigo diciendo que no es para niños chiquitos, que no se tiene que leer en la infancia. Y es evidente que no se tiene que leer en la infancia, que es El Principito. Tuve que leer El Principito en la secundaria, no lo entendí, no me gustó, no sé por qué pasó. Y después lo tuve que volver a leer en la preparatoria. En este momento de muchas preguntas, de no saber qué iba a pasar, si iba a pasar a la universidad o no, en no saber si mi mejor amigo iba a sobrevivir o no, en no saber si mi papá iba a durar mucho más o no, que pues quieran que no, esas ya son preguntas de adulto. Y leer El Principito para mí fue otro Principito, fue sumamente reconfortante y fue pensar que el Principito nunca está solo, siempre tiene a la Rosa. Para hacerle mención al 2016 me voy a poner un labial líquido en mate, que este es de la colección de los 100 años de Disney, con Alice en el País de las Maravillas. Este es el de la Reina de Corazones y está precioso. Bueno, y esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor, denle me gusta, compartan, suscríbanse. Es completo y absolutamente gratis. Por favor, díganme cuáles eran sus lecturas favoritas para el 2016. Han pasado 10 años de esto, todavía está en furor, así que tienen bastante tiempo para escribirlo. Recuerden que aquí todos los jueves hablamos de literatura y nosotros nos vemos muy prontito. Les mando un abrazo enorme. Chao, chao.